Mis queridos amigos, pastores, Dios los bendiga. Es un honor y un privilegio para mí estar con ustedes. He sido invitado para participar en esta gloriosa conferencia para pastores y líderes que los organizadores han denominado un tiempo de renovación en medio de la crisis. Y yo quiero agradecer con todo mi corazón al pastor Alex y Rita Nájar, al pastor Adam Nájar y a todo el cuerpo ministerial, a los organizadores, a los líderes que han participado en este evento, a aquellos que han invertido en este proyecto, a la iglesia Templo de la Gloria allá en Cathedral City, en California. Muchísimas gracias por organizar esto tan precioso, una conferencia virtual en tiempos de pandemia como el que estamos viviendo. Pastor Nájar, muchísimas gracias. Y el tema que me asignaron a mí es encontrando fuerza en medio de la crisis. Encontrando fuerza en medio de la crisis. Yo quiero usar como texto base el segundo libro de los Reyes en el capítulo 18, versículo 1 al 8. Y como subtema o subtítulo yo quisiera llamar o titular este mensaje Caminando en la fuerza del Señor. Caminando en la fuerza del Señor. Dice la palabra del Señor. En el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre, y quitó los lugares altos, y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó todos los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés, y Jehová estaba con él. Y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Si en un tiempo necesitamos caminar bajo la fuerza del Señor, es este. En este tiempo en el que la crisis ha tocado todos los rincones de la esfera global del globo terráqueo. Pero antes de comenzar, yo quiero iniciar compartiéndole a usted esta ilustración. Oiga, por favor, un padre estaba construyendo una casa y tenía a su hijo de ayudante. Le pidió a su hijo, ven, ayúdame a construir esta casa. Y luego le dice el padre, hijo, tráeme aquellas piedras grandes que están allá para que yo pueda seguir edificando. Y el muchacho, tratando de cumplir con lo que le había ordenado su padre, intentó levantar las piedras, pero no pudo con ninguna. El muchacho volvió a donde estaba el padre y le informó que no podía con aquellas piedras. El padre le insistió diciéndole, hijo, prueba con todas tus fuerzas y vas a ver que sí puedes. Entonces él le dice al muchacho, padre, ya lo he intentado todo, lo hice con todas mis ganas y no puedo, le respondió el muchacho. El padre le volvió a decir, inténtalo otra vez, pero te estoy diciendo, hijo, prueba con todas tus fuerzas. El hijo obediente volvió al lugar donde se hallaban las piedras y probó con una, probó con otra y no pudo, le sucedió lo mismo. Entonces regresó al padre todo frustrado
con lágrimas en los ojos. El muchacho estaba triste porque no había podido cumplir con su papá lo que le había requerido. Y le dice: papá, ya probé con todas mis fuerzas, no pude levantarlas. Lo siento, pero yo no puedo. El padre, con una sonrisa, lo voltea a ver y le dice: hijo, yo te dije que probaras con todas tus fuerzas. Todas tus fuerzas son las tuyas y las mías combinadas. Pero tú no me has pedido a mí ayuda. Y frecuentemente, mis queridos hermanos, nos pasa a nosotros eso. Cuando estamos tratando de hacer la obra que el Señor nos ha llamado a hacer, algunas veces se nos olvida de que Él dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, lo que quiero decirles es que algunas veces a nosotros se nos olvida pedirle ayuda a aquel que nos llamó. Nos encargamos tanto de la obra que se nos olvida de aquel que nos llamó al hacer la obra. ¿Sí me está entendiendo? Por andar persiguiendo la bendición, dejamos al que bendice. Óigame, por favor. El Señor insiste de una y de otra manera diciéndonos que probemos con todas nuestras fuerzas. Con todas nuestras fuerzas. Que cuando Él dice toda nuestra fuerza, está hablando de la fuerza de Él con la fuerza nuestra. Por eso fue que David en el Salmo 60:12 dijo: en Dios haremos proezas. Hay otra versión que dice: con Dios de nuestro lado haremos proezas y Él ahuyentará a nuestros enemigos. Cuando nosotros hablamos de este rey Ezequías, para poder entender un poquito la médula de lo que yo quiero hablar con ustedes en este día, tengo que ir a algunos datos seculares, si le quiere llamar así, algunos estudiosos de la palabra, algunos teólogos, algunos materiales que existen y que están a la disposición de nosotros. Y para eso tendríamos que ver un poquito la biografía de este rey llamado Ezequías. Oiga, según William F. Albright, él dice que el reinado de Ezequías se dio entre los 729 antes de Cristo y los 686, entre 729 y el 686 antes de Cristo. Pero algunos otros difieren, como Thiel y Thiel dice que fue del 716 al 687 antes de Cristo. Pero bajo cualquiera de las cronologías, Ezequías gobernó el reino sureño de Judá durante la conquista del reasentamiento forzado del reino norteño de Israel por los asirios de Sennacherib. Judá absorbió muchos refugiados del reino del norte durante el reinado de Ezequías. La campaña de los asirios en contra de Judá se relata en el prisma de Sennacherib y también en la Biblia. Ambos relatos coinciden en varios puntos. Óigame por favor lo que le voy a decir. Ezequías no se subyugó a Sennacherib, excepto Jerusalén. Sennacherib asoló todas las ciudades amuralladas de Judea. Esto según se encuentra en el 46 del prisma de Sennacherib. En el asedio de Laquis se deslumbra cómo capturó la segunda ciudad de importancia y las tácticas militares que empleó. Ezequías terminó pagando tributo a Sennacherib. Sennacherib envió un gran ejército contra Jerusalén, donde Ezequías, junto con todos los habitantes de la ciudad amurallada, fueron sitiados. En lo que difieren los relatos en el orden de estos dos últimos eventos que definen a quién obtuvo la victoria en Jerusalén, óigame por favor, según el prisma de Sennacherib, este encerró a Ezequías en Jerusalén como un pájaro. Y después, sin detallar qué ocurrió en Jerusalén, dice que Ezequías le pagó tributo y se sometió a él. Esto es lo que dice el prisma. Pero yo tengo que basarme en lo que dice la Escritura. Según la Biblia, en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 18 y capítulo 19, en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 32, en el libro de Isaías, en el capítulo 36 y capítulo 37, dice que cuando Ezequías vio la devastación de Judea
intentó pactar la paz en Laquis, pagando el tributo antes del asedio a Jerusalén. Pero aún así, Sennacherib envió un ejército numeroso contra Jerusalén e intentó convencer a sus habitantes de someterse antes de devastar la ciudad. Óigame por favor esto. Ezequías entonces utilizó aquel pasaje que quedó plasmado en el libro de Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Porque dice la Biblia que Ezequías clamó a Dios, quien le respondió por medio del profeta Isaías, diciéndole que él mismo devolvería a Sennacherib por donde había llegado y que los habitantes de Jerusalén durante 2 años comerían de esa victoria, lo cual cumplió, enviando un ángel que mató esa noche a 185,000 soldados que acampaban fuera de Jerusalén. Tras esto, Sennacherib mandó a regresar a su ejército por su parte, y por su parte Ezequías fue prosperado abundantemente, y en su vida no se vio más desolación en todo Judea. Por intermedio de Isaías se supo que posteriormente vendría una grande devastación desde Babilonia, que ocurrió alrededor de 100 años después de la destrucción del templo de Salomón por los babilonios a manos del rey Nabucodonosor. Óigame, mi querido pastor y mi querido amigo, mi querido hermano, usted que está metido en este terreno de milicia, usted y yo somos embajadores del cielo. Usted y yo somos embajadores del reino de la luz y hemos sido enviados para penetrar en este mundo que está gobernado por tinieblas, pero nosotros penetramos con la gloriosa luz del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En este tiempo de pandemia, en este tiempo de crisis, el mundo está tratando de resolver sus luchas, está tratando de resolver los conflictos utilizando su propio poder, su habilidad. Todo eso es contra fuerza, contra cultura. Ellos dependen de los científicos, ellos dependen del conocimiento humano. Mi Biblia dice que Dios es el que da el conocimiento, de Él viene la inteligencia y viene la sabiduría. Ellos están tratando de resolver y de arreglar los problemas que se den en la actualidad, confiando en su fuerza y en su intelecto. Pero nosotros en el nombre de Jehová tenemos memoria. Él es el que nos levanta, Él es el que nos ayuda. Óyeme, ellos confían en carros, pero nosotros en el nombre de Jehová tenemos memoria. Nosotros, mis queridos hermanos, debemos combatir nuestras luchas en el poder y en la fuerza del Señor. Recuerde lo que Dios le dijo a Zorobabel. Zorobabel, esta vez no va a ser por tu habilidad. Esta vez no va a ser por tu fuerza. Esta vez no va a ser por tu intelecto. Esta vez no va a ser con tus ejércitos. Esta vez no es con tu espada, sino con mi Santo Espíritu, dice Jehová, el Dios Todopoderoso. Óigame, la gente está cansada, está agotada de tanto trabajo. Hay gente que hizo tanto sacrificio y tanto esfuerzo, abandonó su familia, abandonó sus hijos por comenzar su pequeña empresa, y de repente aparece una pandemia con un gigante invisible tan diminuto y tan pequeño que ha hecho estragos en la sociedad, en la economía de todo el mundo. Aún de las potencias más grandes del mundo han sido asoladas y han sido golpeadas. Trabajan mucho y nunca obtienen nada. Trabajan duro y nunca tienen la alegría de ver buenos resultados de su arduo trabajo. Cuando yo estaba pensando en este tema que se me asignó, yo me puse a pensar en ese rey Ezequías. Yo me puse a hablar en ese hombre y me surgieron algunas preguntas. ¿Cómo pudo este hombre en un tiempo de pandemia, en un tiempo de crisis, en un tiempo de aislamiento, en un tiempo de sitio, en un tiempo de guerra, en un tiempo de conflicto, cómo pudo este hombre obtener grandes victorias? ¿Cómo lo hizo? Lo primero que yo tengo que hacer es estudiar un poquito la vida de este hombre, de este rey y de sus logros.
Y cuando yo me meto en la palabra del Señor, lo primero que descubro es que el nombre Ezequías significa la fuerza del Señor. Óigame, el nombre siempre está relacionado con el carácter. El carácter nuestro tiene que estar fundamentado, tiene que estar ceñido, tiene que estar marcado. Óigame, el carácter nuestro tiene que estar bien plantado en la fuerza del Señor. Solo en la fuerza del Señor nosotros podemos tener victoria. Óigame, mi querido pastor, mi querido líder, hoy más que nunca usted y yo necesitamos caminar en la fuerza del Señor. Necesitamos encontrar su fuerza en este tiempo de crisis. Óigame, por favor. Ese rey llamado Ezequías, que significa la fuerza del Señor, hizo unas cosas loables, hizo cosas memorables que nosotros deberíamos de imitar. Número 1, dice la palabra del Señor que Ezequías restauró el tiempo del servicio, el tiempo de adoración y la ofrenda al Señor. Oh, Dios mío. ¿Se recuerda usted la queja que le hizo Dios, el reclamo que le hizo Dios al pueblo de Israel allá en Malaquías? Cuando les dijo, ustedes me traen lo que no sirve, ustedes me traen el animal ciego, el animal cojo, ustedes me traen el animal enfermo, ustedes han menospreciado mi pacto, ustedes me han robado en los diezmos y las ofrendas. Oh, ustedes, pruébenme ahora esto y verán si no es que yo soy capaz de abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición sobre ustedes hasta que sobreabunde. El pueblo de Dios había descuidado el tiempo de servicio a Dios. Había descuidado el tiempo de búsqueda, de adoración a Dios. Había descuidado el tiempo de darle a Dios lo mejor. Perdóneme, estos tiempos son iguales, hermano amado. Yo conozco a muchos pastores que dejaron de buscar la palabra de Dios. Empezaron a buscar, a tener comezón de oídos y a escuchar de otros cosas, filosofías humanas y baratas que no traían edificación a la iglesia. Lo primero que usted y yo tenemos que hacer para encontrar la fuerza de Dios es volver a restaurar nuestro tiempo de servicio a Dios, nuestro tiempo de adoración a Dios. Tenemos que darle a Dios, ofrendarle a Dios lo mejor de nuestra vida. ¿Sabe? Los sacrificios y el tiempo de adoración a Dios son muy importantes para el Señor. Porque usted y yo hemos estudiado la palabra del Señor. Y usted y yo entendemos que Israel no fue liberado de la esclavitud solamente para vivir una vida liberal y a su sabor y antojo. No, no, no. Israel fue liberado de Egipto. Dios lo liberó de Egipto para que le sirviera y para que lo adorara. Tú y yo fuimos sacados de las tinieblas y traídos a su luz admirable para anunciar sus virtudes. Tú y yo fuimos sacados de las garras del infierno como tizones encendidos para que le sirvamos y para que lo adoremos. Tenemos que restaurar el tiempo de servicio, el tiempo de adoración y tenemos que darle a Dios lo mejor para poder caminar en su fuerza. Número 2. Mira lo que la Biblia dice que Ezequías hizo. Dice que él destruyó los altares falsos. Los altares falsos. El Señor quiere que nos rindamos totalmente a Él, que dejemos lo que no le da gloria a Él y a su nombre en nuestra vida. Óyeme lo que te voy a decir. En una ocasión yo estaba en una conferencia para pastores. Había una grande multitud. El pastor Alex Nájar estaba conmigo. Y cuando estábamos ministrando, la gloria de Dios cayó en aquel lugar de una manera gloriosa, de una manera asombrosa. Cuando la presencia de Dios estaba bien exquisita, bien linda, el ingeniero que mueve la consola y el audio comenzó a tirar el humo artificial. Yo me enojé y le hablé con mucha autoridad. ¡Para eso! ¡Detén eso! No hay necesidad de hacer esas cosas acá. Y le llamé la atención a él delante de los pastores. Al final yo le fui a pedir perdón porque ellos me habían prestado ese edificio. Y el hombre con mucha humildad me dijo: pastor, por favor, perdóneme, pero es que nosotros aquí así lo hacemos. Y yo le dije a él: óyeme, por favor, la gloria de Dios, la visitación de Dios no se imita. O hay o no hay.
O tienes gloria shekinah de Dios o no tienes nada. Tú y yo tenemos que derribar esas costumbres paganas que hemos traído a nuestros templos. Hemos cambiado el altar, el servicio de Dios, el servicio de adoración por un show, por un espectáculo. Quiero que entiendas que esto no es legalismo, esta es la verdad. Nos hemos alejado de la verdad gloriosa del Evangelio y por eso es que muchas iglesias, muchos ministros, muchos hermanos en tiempo como este están sucumbiendo. Pero nunca es demasiado tarde. Hoy tú y yo podemos levantarnos en el nombre de Jesús. Óyeme, por favor, derriba los altares falsos como lo hizo Ezequías. Lo otro que tú necesitas para caminar en su fuerza. Dice la Biblia que Ezequías destruyó la serpiente de bronce. Destruyó la serpiente de bronce. ¿Qué significa esto? Esto significa que en nuestras vidas hay cosas que en algún tiempo fueron una bendición, pero luego nosotros los convertimos en fuentes de idolatría. Luego nosotros los hacemos objetos de idolatría. Óigame, usted y yo tenemos que destruir todo aquello que se interpone entre Dios y usted. Óigame, cuando nosotros destruimos esas cosas, algunas veces nos causa dolor, algunas veces aflige nuestra alma porque nos hemos familiarizado tanto con esas cosas. Pero escúchame bien lo que te voy a decir. Tú y yo tenemos que hacer lo que hizo Abraham cuando puso a aquel muchacho en el desierto, obedeciendo la instrucción de Dios. Te amo mucho, hijo, te amo mucho. Tú fuiste el primero que me dijo, papi, pero ¿sabes algo? No te puedo amar más que a Dios. Tenemos que soltar aquellas cosas que se han convertido de objeto de idolatría en nuestra vida. Algunas veces son nuestros ministerios, algunas veces idolatramos nuestros talentos, algunas veces idolatramos nuestros dones y se nos olvida que los dones y los talentos nos fueron dados para alabanza de su nombre. Óyeme, lo cuarto que Ezequías hizo, dice la Biblia que él se rebeló contra el rey de Asiria. Él se negó a ser vencido por los asirios. La Biblia dice que si tú eres vencido por tu enemigo, tú te conviertes en esclavo de tu enemigo. No permitas que nada que esté bajo de ti te gobierne. Óyeme bien, por favor, lo que te voy a decir. La Biblia dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. No te dejes envolver por ese espíritu jezabélico que está estorbando, ahogando, acabando con los ministerios en tiempos como este. Para caminar en la fuerza del Señor, tienes que rebelarte contra el rey de Asiria. Lo número 5 que él hizo, la Biblia dice que derrotó a los filisteos. Esto significa que no importa el tamaño de tu enemigo, tienes que destruirlos a todos. Tienes que acabar con todos. Incluso debemos de expulsar aún aquellos enemigos que nosotros vemos como insignificantes, como vemos que son pequeños, porque no se te olvide que la Biblia dice que las zorras pequeñas echan a perder los grandes viñales. No se te olvide que la Biblia dice que una mosca que es tan pequeña echa a perder el perfume del perfumista. Por favor, escúchame. Tenemos que expulsar a todos nuestros enemigos de nuestra vida. Incluso tú y yo tenemos que expulsar a todas aquellas cosas que estorban nuestra comunión con Dios. A todas aquellas cosas que estorban nuestros tiempos de búsqueda con Dios. ¿Cuánto tiempo hace que ya no se ayuna? ¿Cuánto tiempo hace que ya no se vigila? ¿Cuánto tiempo hace que ya no se hacen estudios bíblicos? No, es que ahora es muy fácil. Lo encuentras en el internet o escuchan la prédica de alguien más. La ociosidad, la pereza es un enemigo que está destruyendo silenciosamente a muchos ministros. Óyeme lo que la Biblia dice. La Biblia dice en el versículo 8 que Ezequías hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, hasta las torres de las atalayas y hasta la ciudad fortificada. ¿Sabe qué significa eso? Que debemos cerrar toda puerta que se haya abierto al enemigo. Para poder caminar en su fuerza, tenemos que cerrar las puertas. Tú y yo podemos encontrar en la Biblia ejemplos de otros grandes hombres
Ezequías restauró el tiempo de servicio, el tiempo de adoración, el tiempo de la ofrenda a Dios. Ezequías destruyó los altares falsos. Ezequías destruyó la serpiente de bronce. Ezequías se rebeló contra el rey de Asiria. Ezequías derrotó a los filisteos. Pero déjame terminar con esto. David fue otro hombre que caminó en la fuerza del Señor. Oh, sí, David no se dejó vencer. Cuando vio a Goliat, le dijo a Goliat: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en la fuerza de Jehová, el Dios de los ejércitos, a quien tú has desafiado. Y hoy te voy a cortar la cabeza. Hoy voy a dar tus carnes a las aves del cielo y a las fieras a las aves del cielo y a las fieras del desierto. Hoy voy a acabar contigo y te voy a cortar la cabeza. ¿Por qué? Porque yo vengo a ti en el nombre de Jehová, el Dios de los ejércitos. ¿Te acuerdas, Caleb? Caleb también caminó en la fuerza del Señor. Allá en el libro de Josué, en el capítulo 14, versículo 11, él se le acerca a Josué y le dice: Josué, dame mi monte, dame lo que me pertenece. Yo tenía 40 años cuando Moisés lo prometió. Hoy tengo 85 y tal era la fuerza de aquel día, la tengo hoy. Tengo fuerza para entrar, tengo fuerza para salir, porque yo he caminado en la fuerza del Señor. Caleb se esforzó por agradar a Dios en todos los días de su vida. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Óyeme, Gedeón fue otro que caminó en la fuerza del Señor. Sansón también se movió en la fuerza del Señor. Óyeme, tú y yo podemos caminar en la fuerza del Señor. Tú y yo podemos restaurar nuestro tiempo de adoración con nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestros hogares. Óyeme, tú y yo podemos destruir los altares falsos que mantienen cautivas a nuestras familias, a nuestras comunidades. Tú y yo podemos destruir el espíritu de idolatría en nuestras vidas. Tú y yo podemos traer libertad a nuestras comunidades, a nuestras familias. Tú y yo podemos vencer al enemigo y no dejar que nada que esté debajo de nosotros nos gobierne. Tú y yo podemos conquistar nuestras herencias. Tú y yo podemos ayudar a otros que sean liberados. Tú y yo podemos acceder, podemos penetrar al campamento del enemigo y obtener la victoria. Tú y yo podemos hacer eso si aprendemos a caminar en la fuerza del Señor. Para encontrar fuerza en tiempo de crisis, es importante meternos en el corazón de Dios. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo oro que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, venga sobre tu vida. Yo oro en el nombre glorioso de Jesús, porque el Dios de la fuerza eterna venga sobre tu vida, te corone de favores y de misericordia, y que ensanche las estacas de tu tienda. Dios te bendiga.